tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Melanie Barraza Martínez, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, segundo semestre. Y en esta tarde queremos traerles un tema de la función, la producción con dos factores variables. Esperamos que sea un aporte para cada uno de los estudiantes, los profesores que vean este video. Esperamos que sea un aporte para sus dudas, que sea una claridad para ustedes y esperamos que les guste. Para esto primero debemos saber qué es la producción, debemos saber qué es una variable, debemos saber por qué está compuesto todo esto. La producción estudia la forma en que se pueden combinar los factores productivos de una forma eficiente. Las variables son usadas en la economía para explicar el uso de los agentes económicos. La pendiente de cada isocuanta indica cómo pueden intercambiarse dos factores sin alterar el nivel de producción. A continuación le dejaremos una gráfica explicándole un poco acerca de los dos factores variables para que puedan entender un poco más sobre este tema. Mi nombre es Danerly Fonseca Sánchez y hoy vengo a hablarte de un tema titulado La producción con dos factores variables. ¿Y qué es la producción con dos factores variables? Es la producción a largo plazo. Es el mínimo periodo de tiempo en el cual la empresa cambia la cantidad empleada de todos los insumos. Y para estudiar la producción en el largo plazo se hace uso de las isocuantas. ¿Y qué son las isocuantas? Es la curva que muestra todas las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción. La palabra isocuanta significa igual cantidad. Iso significa igual y cuanta significa cantidad. También necesitamos el mapa de las isocuantas y es el gráfico que muestra varias isocuantas utilizadas para describir una función de producción. Otro tema que vamos a hablarles son de las propiedades de las isocuantas. Y tienen 5 propiedades las isocuantas. Primero, son de pendiente negativa. No existen isocuantas con pendientes positivas, ya que se estarían utilizando de manera insuficiente los recursos. B, no se interceptan, ya que los modelos de producción que se manejan son ineficientes. C, mientras más alejada del origen presentan mayores niveles de producción, es decir, cuantos más factores productos utiliza la empresa, mayor producción obtendrán si está produciendo eficientemente. D, son densas infinitas en un plano. Y E, son convexas respecto al origen. El tercer punto que necesitamos para el uso de la producción con dos factores variables se denomina tasa marginal de sustitución de factores. La pendiente de una isocuanta marginal se le denomina tasa marginal de sustitución técnica. Esta es la que indica el grado de flexibilidad con que una empresa puede sustituir un factor por otro sin modificar el nivel de producción. El cuarto punto es rendimientos a escala. Este es el que indica en qué proporción varía la producción cuando se modifican todos los insumos proporcionalmente. Estos rendimientos a escala tienen 3 factores que son muy importantes. El primero es el rendimientos crecientes a escala. Este es el que significa o el que indica que cuando al duplicar los factores aumenta el doble la producción. Esta gráficamente se representa que en las isocuantas están cada vez más cerca una de otras a medida que se incrementan los factores a largo plazo. El segundo paso, o el B, significa rendimientos constantes a escalas. Este es cuando al duplicar los factores se duplica la producción. Gráficamente son cuando las isocuantas
guardan la misma distancia. El tercer paso, o el número C, la letra C, rendimientos decrecientes a escala. Este significa que cuando al duplicar los factores la producción aumenta pero no llega a duplicarse. Esta gráficamente están que las isocuantas están cada vez más separadas una de la otra a medida que se incrementan los factores a largo plazo. El quinto paso es el isocostos. Es una línea de isocostos, muestra toda la combinación de capital y de trabajo que pueden comprarse a un total. La línea de isocostos puede describirse mediante una ecuación de isocostos. Una ecuación de isocostos enuncia la relación que hay entre las cantidades de factores de producción que pueden encontrarse a un costo total de producción. Y el sexto y último paso es la optimización de la producción, que es el equilibrio del productor. Este significa, o es el que muestra, cuáles son las combinaciones de los factores de producción, que son capital y trabajo, que puede utilizar el productor dados sus precios de mercado o costes de oportunidad para el desarrollo del proceso productivo asumiendo un mismo costo. Hola, ¿qué tal, profe? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexis Alvarado Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La producción a largo plazo, digamos, es la realización entre la cantidad que la empresa emplea de los factores de producción y la cantidad máxima de producto que puede, digamos, obtener con ese uso, digamos, de los factores. Hay unas pequeñas abreviaciones, que digamos, se encuentran en el tema pues que nos tocó, que es que digamos X igual a F y K, L. Para poder buscar el significado a estas iniciales, nos encontramos que X representa el número de unidades de producción obtenidas y K representa el número de unidades de capital de empleados, y lo que es L representa el número de unidades de trabajo empleados. Ahora bien, como también hablamos también de lo que son la isocuanta. Vemos que la isocuanta, profe, es la curva que muestra todas las combinaciones posibles de factores que prácticamente generan el máximo nivel de producción. Como también nos encontramos también como son los rendimientos de escala, que vemos prácticamente los rendimientos de escala, prácticamente la variación del nivel de producción. Es decir, cuando se dan prácticamente variaciones digamos, en la misma proporción, en todos los factores empleados. Estos cuentan con, digamos, tres tipos de rendimientos. Como lo vemos, esos tipos de rendimientos tienen un nombre que es crecientes a escala y constantes a escala. Y también está decreciente a escala. Bueno, también están como son los rendimientos a escalas crecientes. Bueno, cuando al aumentar los dos factores de producción a una determinada proporción, la producción aumenta en una proporción mayor. Por ejemplo, si doblamos la cantidad que estamos utilizando del capital y del trabajo, la producción aumentará en más del doble. Y también está lo como es rendimiento de escala constante. Dice que el rendimiento de escala constante es cuando al aumentar
los dos factores de producción en una determinada proporción, la producción aumenta en una proporción igual. Ejemplo, si doblamos la cantidad que estamos utilizando de capital y de trabajo, la producción, ¿qué pasa? Aumenta lo que es el doble. Y ahora hablemos ya de la última, ¿cómo se llama? Lo que es rendimiento de escala decreciente. Dice cuando dicen prácticamente que cuando al aumentar los dos factores de producción a una determinada proporción, la producción aumenta en una proporción menor. Es decir, si la empresa, por decirlo así, triplica la cantidad de factores de producción, la producción aumentaría en menos del triple. Profe, yo tenía un ejemplo que digamos, les quería mostrar. Era una pequeña gráfica donde digamos, hace una gráfica como en forma de una L. Entonces, por ejemplo, en lo que es rendimiento de escala decreciente, muestra que el rendimiento decreciente, los isocuantas, lo que hace es que se aleja, y por decirlo así, también en el rendimiento de constante de isocuanta, lo que hace es que en esa misma hay un distanciamiento, Bueno, muchas gracias por estar aquí y poder ver este video. Es lo que estamos presentando acerca de la producción con dos factores variables. Gracias y